ISO 21500, que nos decía que era el conjunto único de procesos que consiste en actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y fechas de finalización. Dicen, los proyectos no son eternos, ¿cierto? Que buscamos que, acorde a los requisitos que tengamos, construir algo que sirva para un mercado. Y Rafael Méndez, decíamos que era un autor, un profesor de la psicología, que tiene su libro de proyectos, que nos decía que era el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas, que con recursos finitos tiene como objetivo crear un producto o servicio único. Les dije también que yo les iba a subir la presentación. Para los que llegan nuevos, yo no pregunto en memoria, les mostré alguna forma de cómo les pregunto para que entonces estemos más en el primer. Esto es repaso. Hablamos entonces que era un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio presentado único, que significa que cada proyecto tiene comienzo definido y final definido, y es único, que es el que entrega o el que crea productos acorde a como nosotros lo necesitemos. Decíamos también que hay una diferencia entre las operaciones y los proyectos, que las operaciones eran repetitivas y los proyectos no, porque tenían un comienzo y un final. Los proyectos son temporales y únicos y las operaciones continuas y repetitivas. Luego decíamos que era un proyecto de inversión porque el curso es de formulación y evaluación de proyectos. Aquí quiero decirles que los proyectos también pueden ser de tipo social, pero se evalúan diferente. Es decir, si lo que yo voy a hacer es un proyecto para crear la clínica de animalitos desprotegidos de la ciudad de Neiva, si es cierto requiere una inversión, pero es un proyecto de tinte social. Diferente al proyecto de inversión, que es el que yo les decía que vamos a manejar en el curso, de si usted tiene 100 millones de pesos debajo del colchón y quiere ver qué hace con esos 100 millones. ¿Listos? ¿Qué sucede con el proyecto de tinte social? Pues no se evalúa como ustedes lo hacen normalmente con una tasa interna de retorno como inversionistas, sino ya se una tasa interna de retorno social. Y aquí en estos proyectos de inversión ustedes también miden la relación beneficio-costo del proyecto y en cuánto tiempo recuperan su inversión. Entonces, un proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de unos resultados. Decíamos que hay proyectos de inversión pública y de inversión privada, pero ya aparecieron las famosas APP, los proyectos de inversión pública y privada. Yo les colocaba el ejemplo de la ruta 45, ¿saben cuál es? Que todos esos peajes que nos cobran hacen parte de la recuperación de la inversión de un privado que prestó la plata para hacer esa aplicación. Que no se limitan a actividades generales de administración de empresas, sino que cada vez más ustedes tienen que ver la vida y tienen que ver su profesión y todo lo que hagan con un proyecto. Ya hay desde desarrollar el Windows 11, un nuevo Mercedes, la campaña que trajo a Trump nuevamente a la presidencia, o abrir un restaurante Andrés Carne de esa Argentina, pues puede ser un proyecto. Para los que llegan nuevos, decíamos que los grupos son máximo de 3 personas. Pueden ser de 1, de 2 o máximo de 3 personas. Para que lo tengamos claro. Y ya hoy teníamos que traer una idea de un proyecto para ver en qué van a trabajar con el resto del curso. Cada proyecto necesita un objetivo claramente definido. ¿Qué quiero hacer con el proyecto? ¿Qué aspiro a lograr? Debe ser definido antes de iniciar la actividad, es decir, antes de hacer la inversión. Ya vamos a ver que ahora hay una prefactibilidad y una factibilidad del proyecto. Debe ser acordado entre los interesados. Entonces, ¿quiénes son los interesados? O los stakeholders, si lo quieren en inglés y quieren descrestar, pues son esas personas que pueden verse afectadas por el proyecto, pueden creer verse afectadas por el proyecto. ¿Me explico? Si su proyecto es desarrollar una aplicación para atender equinos que sufren de algún tipo de enfermedad, ¿cierto? ¿Quiénes serán los interesados en esa aplicación que ustedes tienen?
¿Perdón? Los dueños de los equipos, los de las caballerizas, porque los de las caballerizas no necesariamente son los dueños. ¿Quién más? ¿El municipio será parte interesada? Claro, porque si se mejora la salud de los equinos hay menos inconvenientes de salud en esa área. ¿Quién más? Los caballistas, porque cuando viene una cabalgata que no es dueño ni nada, es que alquila el caballo y allá sale el montador. El paraferrero, que también hay. Miren que si se ponen a analizar ustedes esas partes interesadas, el proyecto pueden ser muchas. El objetivo se puede cambiar o detallar más adelante durante la ejecución del proyecto, es decir, ustedes iniciaron el proyecto, se dieron cuenta que pueden incluir tal otra cosa, incluir otro, y pueden hacer el ajuste, pero siempre tengan en cuenta que el proyecto está creando un resultado. Entonces, como es de inversión, normalmente los proyectos se hacen para satisfacer una necesidad, y en la clase pasada decíamos que era una necesidad, que era el sentido o carencia de aire. Y que para satisfacer esa necesidad pues tenemos que tener claro el concepto de mercado. Aquí yo les voy hablando muy poquito a poco de los conceptos que ustedes, como veterinarios, de pronto no conocen. Yo les decía, ¿el mercado qué es? Es el conjunto de compradores reales o potenciales de un producto. Entonces miren que yo les hablé de las partes interesadas de ese proyecto, pero ¿cuál sería el mercado para ese proyecto? Algunos los encontramos en las partes interesadas, porque si hablamos de conjunto de compradores reales o potenciales, entonces ¿quiénes comprarían esa aplicación? Ahí sí realmente serían solamente los dueños de los caballos, o de pronto los dueños o médicos veterinarios que quieren tener esa aplicación para... ¿Listos? Entonces miren que el concepto nos cambia. Decíamos que los proyectos no son actividades permanentes, tienen un principio y un final definido. Todas estas son las características que debe tener un proyecto. Entonces, temporal, son únicos, algunos tienen nuevos aspectos, es decir, si ustedes piensan en un puente, pues puentes hay muchos, pero cada proyecto cuando se hace un puente es un proyecto diferente, porque ese puente no lo habían hecho en ese sitio, o así sea en ese sitio, pero les tocó cambiar las características porque al río se llevó el puente. ¿Listo? Clínicas veterinarias como proyectos hay muchos. Buenos días. Pero de pronto ese elemento diferenciador de la clínica veterinaria que yo quiero no está todavía en el mercado. ¿Listos? Un proyecto no debe ser nuevo en todos los aspectos. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, ya hay clínicas que se están especializando en determinados temas. Hay unas clínicas veterinarias que se están especializando en un mercado que es el de los gatos. Ha cogido muy buena fuerza el mercado relacionado con los gatos. Otros que deciden no. Lo que llegue. Otros que deciden no. Mi clínica veterinaria, el diferenciador es que va a tener todo lo que es ayudas diagnósticas a la mano. Claro, esto vale. Por eso tienen que mirar cuánto tienen para invertir. Para muchas empresas el proyecto puede ser algo excepcional, porque o con ese proyecto se salva la empresa o después la quiebra. Yo les comentaba acá que muchas veces, sobre todo más en el Estado colombiano, que los proyectos maquillan las cifras para hacerlos viables, porque hay intereses en esos proyectos. Y al final, todos terminamos pagando el descalabro de esos proyectos. Yo les mencionaba dos ejemplos muy aquí en el Huila, uno que se llamaba CONASA, porque aunque ustedes no crean, en un tiempo en la zona de Villavieja, Tello, y eso se cultivaba algodón, y armaron un proyecto para sacar aceite de las semillas de algodón, pero no se dieron cuenta que las hectáreas que producían eran muy poquitas. Entonces, todo el equipo, toda la maquinaria que importaron,
toda esa formación que se hizo en otros países para presentar el proyecto, al final no dio, pues con la cantidad de materia prima que existía. Otro que se hizo también que fue muy famoso, fue un proyecto para hacer muñecos de madera y todo lo que tiene que ver con madera, se llama Agroforestal del Mundo. Y también todos terminamos pagando la quiebra de esos dos proyectos. En los proyectos se ejecutan actividades que no se desarrollan en el día a día. Yo les decía, para un vendedor de vehículos, hacer un contrato para la venta de un vehículo, pues lo que hace en el día a día para él no es un proyecto. Pero a uno que es un pobre cristiano, que va a comprar su primer vehículo, pues uno tiene que mirar eso como un proyecto. Les decía que en muchos casos los proyectos requieren enfoques multidisciplinarios. Entonces, si bien aquí tenemos médicos veterinarios, pero cuando los proyectos, dependiendo de la dimensión, pues van a requerir otras disciplinas. Piensen nada más en un proyecto, el Quimbo. ¿Será que en el Quimbo hubo necesidad de contratar médicos veterinarios? ¿Será que hubo necesidad de contratar abogados, ingenieros ambientales, ingenieros eléctricos, industriales? ¿Sí? Son proyectos que por su dimensión requieren un enfoque multidisciplinario. Aquí ustedes también, yo les decía, ustedes tienen un vacío grande y es que no saben mucho del concepto de mercados ni de la parte financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizarlo. Les voy a dar dos aplicaciones o dos simuladores para que esa parte financiera la manejemos con simuladores. Que ya usted no haga sino alimentar y él le diga cuál es la tasa interna de retorno, en cuánto tiempo recuperan la inversión, cuál es el valor presente, y usted ve qué tiene que hacer, tomar la decisión. ¿Qué no es un proyecto? La actividad parte de un proceso que se repite cada vez, aquello que no tiene complejidad, cuando la actividad es continua o repetitiva, o cuando es ejecutada por una sola persona, eso ya no es un proyecto. Entonces, cada proyecto, esto es repaso, esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí recuerdan o no? Estuvimos. Entonces, cada proyecto debe partir de la identificación clara del problema a resolver. ¿Qué sucede? La clase del profesor. Entre. ¿A qué clase llega? Tenía formulación de proyectos. ¿Con quién? ¿De Lorena Pérez? Sí. ¿Usted es de ingeniería, sí o no? Sí. Allá le espera el Montero. de Lorena Pérez. Ella estaba acá, sí. Sí, pero como se dividió el grupo, entonces todos los de ingeniería quedaron allá en ingeniería. Allá arriba, sí. Esta identificación clara del problema a resolver es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de pronto, si no tiene claro el problema, termina resolviendo algo que es lo que quiere resolver con el proyecto. Y ahora se los explico con una imagen más clara. ¿De dónde nace el problema? De necesidad que ustedes tienen que identificar, ¿cierto? Cada proyecto debe tener definidos sus objetivos, las metas físicas a alcanzar y el estudio de la forma más eficiente de resolver el problema. Les voy a colocar acá un ejemplo de ustedes qué tan buenos son para botar corriente. Ustedes van para San Agustín en su carro y se les fueron soltando los pernos de su llanta, quedaron parados en un sitio donde no había señal, donde no había nada. Y si se le salió la llanta porque le cayeron los pernos. ¿Sí está claro el problema? No hay señal de celular, no puede llamar al mecánico, les digo. Primero que me dice, ¿cómo solucionan? ¿Cómo llegan a San Agustín y no siguen ahí abandonados? Sí. Tienen un problema, ustedes necesitan llegar porque mire, ya son casi las 6 de la tarde, ¿qué van a hacer? Ya hace frío allá donde se vararon y ya no chaqueta.
Hagan una lluvia y deja ahí que cómo pueden solucionar. Pues lo dejaría, si es el auto, pues lo dejaría como parqueado o un caserío cerca. Y bueno, si Que no lo puede mover al caserío. Ahí donde está, se dejaría bien con llave y eso, y pues yo pediría ayuda a las personas que se pasan. Yo le quito un perno a las otras ruedas Y se desbala, ¿sí o no? Yo Es decir, ¿qué es el mensaje acá? Que todo problema hay que buscarle solución. Aquí ustedes me van a presentar varios proyectos, pero tienen que ir pensando que ese proyecto me tiene que solucionar un problema. Algunos tienen problemas, tengo 1.000 millones y no sé qué hacer con ellos. Listo, hay que ser creativos. Bueno, todo proyecto, chicos, tiene un ciclo. Entonces, antes de invertir, entonces ustedes tienen que identificar el problema, seleccionar todas esas posibles formas de solucionar ese problema, es donde ustedes tienen que esforzarse y ahí sí pueden hacer la formulación para hacer la evaluación de ese proyecto, ¿cierto? Cuando ustedes hacen la inversión, aquí les quiero decir que hay dos, porque algunos de ustedes en algún momento pueden llegar a trabajar con el Estado, porque lo he visto. Dos momentos importantes. Cuando ustedes formulan y evalúan el proyecto, que ahí es donde dicen el proyecto es viable o no es viable. Entonces, ya les digo, a ustedes su proyecto puede ser que les diga que no es viable. Tengo un veterinario egresado acá que colocó un restaurante. Lo que pasa es que yo pensaría que fue que no era el momento todavía, no se vea, no supo esperar más. Un restaurante con un atractivo que llevaba, tenía sus caballitos, y iba mucha gente allá, pero al final lo cerró. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque eso fue hace como 15, 20 años y no estaba tan popular hoy en día ese tipo de negocios. Hoy en día sí está Chihuahua, están varios negocios que están con ese mismo componente, ¿cierto? Pero hasta cuando usted dice el proyecto es viable, hasta ahí vamos en el curso. Después que viene la gestión del proyecto, cuando usted decide ya construir o invertir y operar el proyecto. Esa segunda parte es cuando viene la inversión, ¿cierto? Que también hay que controlarla, y otra parte es cuando ya el proyecto entra en operación, es decir, usted colocó su proyecto de inversión a funcionar, ¿listos? Entró en operación, es donde comienzan el gerente que nombrar, una persona que tiene clara, y comienza a recibir recursos el proyecto. ¿Qué sucede? Pues uno hace esa evaluación cuando va a invertir, pero también tiene que ir haciendo la evaluación ex post, es decir, ya cuando el proyecto está en funcionamiento. Cuando ustedes vayan a hacer la evaluación de su proyecto, tienen que tener claro que deben definir el horizonte del proyecto. ¿En cuánto tiempo van a evaluar ese proyecto? Porque no lo pueden evaluar a 50 años. Lo más probable es que ya que haya más de uno haya muerto, el proyecto no funciona. Pero normalmente, dependiendo del tipo de proyecto, usted lo evalúa a 5, 10 años, otros lo evalúan mensual, otros, ¿sí? Pero tienen que tener claro el horizonte del proyecto, es decir, hasta dónde va el estudio de la preinversión, hasta dónde va la ejecución, hasta dónde va la operación, y algunos proyectos también tienen que planificarle la liquidación del proyecto. Miren, un proyecto es un cúmulo de esfuerzos de muchas personas. Y hay proyectos que han nacido de la manera más irreal, diría yo, que se imaginan ustedes. O productos que han nacido de una forma irreal, que ustedes no piensen. Por ejemplo, ¿quiénes han usado los POSIT? Los papelitos que pegan y se despegan. Ese producto nació
realmente no es una necesidad, nos crearon esa necesidad. Al equipo que estaba desarrollando le dijeron era que hiciera un super pegante. Y uno, pues eso que van haciendo ensayos, se les quedó un poquito de pegarse con el ensayo, tocaba en una banda, entonces el viento le tumbó la soga, agarró el pegante y después de que pegaba y despegaba, entonces ahí nació los POSIT. Hoy día la fábrica que lo hace se llama 3M, pero muchas ideas y muy buenos proyectos han nacido así, por el azar. Algunos lo llaman serendipia. Es decir, están buscando algo y encontraron otra cosa. El hecho de que ustedes sean veterinarios no quiere decir que ustedes no puedan incursionar en ningún tipo de proyecto. Yo conozco veterinarios que les va mejor con lo que hacen que de pronto con su profesión. Entonces tienen que, yo les decía, ir más allá. Tener claro cada uno de los conceptos que ustedes quieran para manejar esta metodología de proyectos. Ustedes no lo vivieron, pero los proyectos nacen de esas necesidades. Yo, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué nacieron los celulares? ¿No? Una necesidad de comunicación, pero antes se comunicaba la gente y no había celulares. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, a mí me tocaba, pues no en todas las casas había teléfono, era lo primero, no había teléfono fijo. Entonces en el barrio habían 3 o 4 familias que tenían teléfono. Entonces si necesitaba uno llamaba uno, doña fulanita, me hace un favor, le dice a mi mamá que en 10 minutos vuelvo y le marco para que me haga el favor. Y así funcionaba. Éramos libres. Se comunicaba uno lo más. ¿Cuál era la otra forma de comunicarse uno? Por telegrama. Ustedes no lo conocieron. El telegrama le cobraban a uno por cada palabra que usted colocaba en el telegrama. Y a la única parte donde usted pudiera colocar un telegrama era una empresa que se llamaba Telecom. Estamos haciendo historia. Ya después se fue masificando el uso de más necesidades, pero tiene que tener usted la visión de tener claro ese proyecto hasta dónde puede llegar. Miren, no sé, ¿alguno de ustedes conoció Foto Japón? Sí. Foto Japón nació porque en ese tiempo las cámaras fotográficas usaban algo que llamaba un rollo. Y era para revelar las fotos. Pero ellos nunca visionaron que más adelante las cámaras iban a ser digitales y mucho menos que el celular iba a tener cámara. Entonces, ¿qué pasó con Foto Japón? Pero otros negocios sí tuvieron esa visión. Por ejemplo, Panamericana. Panamericana nació como una librería Bogotá. La 72 con 13 en Bogotá. Pero ¿qué sucede? Pues ya hay muchos libros que son digitales. Entonces, ¿qué hicieron? Pues mantenemos la venta de los libros, pero el negocio ahora es otro. ¿Listos? Entonces tengan en cuenta. Y tengan en cuenta que un proyecto tiene muchas personas que están ahí. Entonces miren, ¿cuáles son las etapas del proyecto? Tomen una idea que permita satisfacer una necesidad y solucionar un problema. ¿Listos? Hagan el perfil de esa idea. Cuando yo les digo el perfil, ahora lo vamos a ver más en profundidad. Busquen toda la información que hay hoy en día, es muy fácil porque ustedes entran en internet, donde ustedes quieran, toda la información que hay al respecto de su idea. Lo más probable es que ya alguien haya desarrollado esa idea. ¿Sí? A no ser que sea un proyecto para un producto totalmente nuevo. Por ejemplo, un producto que efectivamente evite la caída del pelo. En este momento lo único que evita la caída del pelo, ¿qué es? El piso. El resto.
pero que sí tuvieron algo nuevo y listo, eso es totalmente nuevo. Pero miren ese perfil. Luego sí, hagan el estudio de prefactibilidad. Hagamos ver qué es, en qué consiste. Porque usted ya tiene una actividad que les va a hablar de estos temas. Y luego sí, vayan y hagan la factibilidad. Con la factibilidad ustedes van a tener o abandonan el proyecto o postergan el proyecto. Es decir, deciden invertir en ese momento o deciden postergar el proyecto o deciden. Si deciden seguir, entonces si van al diseño, a la ejecución y ponen en operación su proyecto. Entonces, ¿qué es la idea? Es la primera apreciación, la aparición de una situación que se considera normal, la cual sugiere la necesidad de hacer algo para buscar una salida o solución. Comienzo por acá, ya tienen la idea de su proyecto. No tienen todavía idea del proyecto que van a... Pues no estamos del todo seguros, pero queremos montar como un laboratorio de sanidad acuícola. Laboratorio de sanidad acuícola. La doctora Paula Barato creo que tiene uno y lo puede asesorar muy bien. Pero miren, esa idea, lo más importante, chicos, es que ustedes voten bastante corriente. Por eso la idea es que sean equipos de 3. Pero ¿de dónde parten? De un problema o de una necesidad. Entonces siempre miren esa idea del proyecto. Claro, algunos van a mirar en Google o en ChatGPT qué proyecto ya hay. Algunos ya están pensando en eso y ya. El semestre pasado me pasó con unos que llegaron ahí con un proyecto, un restaurante que valía 2.000 y pico millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde le va a dar para todo ese proyecto? Pero, pues, a mí la verdad, esa parte no me estresa mucho. Pero piensen siempre esa idea desde el punto de vista que van a solucionar un problema. ¿Listos? El perfil es la reunión de análisis de toda la información de origen secundario relacionada con el proyecto necesaria para el cumplimiento del trámite del manual o de la metodología que ustedes ya hayan elegido. Yo les decía que aquí yo les enseñé la metodología del marco lógico. Entonces ustedes tienen que ya mirar si ya ese proyecto hay, dónde lo están haciendo, cómo lo están implementando. ¿Sí? No falta que me digan, no, el proyecto es que quiero colocar un zoológico en la ciudad de Neiva. Válido. Todo es válido. ¿Listos? Entonces, ejemplo, información acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios, estudios técnicos que ya se han hecho, textos, proyectos ya elaborados en otras entidades. Con esta información deberá poderse descartar algunas alternativas y plantear cuál sería la que mejor le da solución al problema que ustedes han identificado. Claro, el perfil de pronto les va a decir, esa idea que ustedes tienen, pues no la sigan. Pero es el primer paso, es decir, mirar qué hay. ¿Qué hay en el mercado? Yo, por ejemplo, le decía que aquí normalmente lo que es el grooming, en Neiva todavía no se ha desarrollado mucho. Es muy básico, pero usted va a otras ciudades y el negocio es solo grooming. Los accesorios. Usted va a Medellín y encuentra negocios dedicados solamente a accesorios. ¿Qué hacen? Dentro de su proyecto buscan una empresa satélite que les diseñe y les elabore los productos, y yo me dedico a la comercialización. Entonces, ahí les dejo esas ideas. Ya cuando ustedes han definido el perfil y dicen, oiga, puede ser como por acá, entonces sí miren el estudio de prefactibilidad. Se depuran en mayor grado o en detalle todos los aspectos de consumo, técnicos, financieros, institucionales, administrativos y ambientales
tomando como referente la información anterior. Esto me conduce a definir una única alternativa. Cuando hablo yo del estudio técnico es porque muchas veces uno quiere hacer algo, pero no existe el equipo, no existe cómo hacerlo. Me explico, hace unos años, uno de los primeros proyectos que ganó el Fondo Emprender fue un proyecto para construir ataúdes de cartón. Resistían muerticos de hasta 80 kilos. Y era pues, muy buen proyecto. ¿Usted cuánto paga por uno? ¿Qué inconveniente tuvieron? La máquina para poder hacer realmente lo que era, pues no hubo forma de elaborar. Entonces ahí desde el punto de vista técnico quedaron y murieron en el intento. Muchas veces las ideas, ya cuando ustedes están en este estudio de prefactibilidad, pues pueden decirles que no les puede dar. ¿Listos? Una vez hecho el estudio de prefactibilidad, si entonces viene el estudio de factibilidad, es decir, estudios previos a hacer la inversión. Hacer una identificación plena del proyecto a través del estudio de mercados, tamaño, localización y tecnología apropiada. Ya con el concepto de mercado que les di, ¿ustedes qué creen que es el tamaño del mercado para su proyecto? ¿Qué es el mercado? El conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. ¿Qué me va a generar los ingresos en un proyecto? Pues las ventas que yo haga de ese producto o servicio. Recuerden que la clase pasada yo les dije, miren, que los productos pueden ser bienes o pueden ser servicios. ¿Cierto? Entonces, si yo coloqué la A, ¿qué estoy ofreciendo ahí? ¿Un bien o un servicio? Un servicio. ¿Listos? Pero yo tengo que pues saber cuántos me pueden comprar esa aplicación. Porque lo único que me genera ingresos dentro del proyecto, ¿qué es? Pues la venta de ese bien o servicio. El resto que me genera, gastos. Entonces piensen que los que saben de mercado dicen, mire, cuando ustedes vayan a poner un producto o un servicio, piensen en las 4 P. ¿Cuáles son? Primero, el precio. ¿Qué tiene moto afuera? Claro, no otro tránsito, entonces. Entonces, miren, ustedes van a ofertar un bien o servicio en mercado, ¿cierto? Pero tienen que colocarle un precio. Es decir, ¿cuánto vale ese? Ahí es donde ustedes tienen que mirar, bueno, cuánto están cobrando por tal cosa, más o menos. Otro elemento que tienen que tener en cuenta ustedes, la plaza o distribución, si lo requieren. Si ustedes el proyecto que hicieron fue esa aplicación, ¿dónde voy a ubicarla? ¿Cómo hago para que la gente la conozca? Todo eso hay que pensarlo. La otra P, la publicidad. Hoy en día mi proyecto entonces va a estar alojado en el ciberespacio porque estoy utilizando marketing digital, lo que estoy haciendo. Y la otra P, el producto en sí mismo, porque ustedes al producto le tienen que colocar una marca y registrar esa marca que le sea diferenciada a los otros. Ustedes decidieron sacar un producto que ya lo hay, las famosas paletas que hay para los perros. Sí. Pero decidieron sacar algo innovador. Bueno, ¿cuál va a ser su marca? Regístrela. ¿Cuál va a ser esa necesidad que va a satisfacer realmente ese producto? ¿Sí? Y les coloco un ejemplo. A las mujeres, ¿para qué compran ustedes un labial? Bueno, creo que saben más los hombres.
Caballeros, ¿para qué compra una mujer un labial? Por tendencia. Porque le sobra la plata. Pero mire, si ustedes fueran expertos dirían, no, es que una mujer compra un labial porque le da estatus. No cualquier mujer compra el último labial de Yolivo que aguanta 1000 picos y no se cae. Un labial le genera sex appeal. ¿Sí? ¿Qué más le genera? Empoderamiento, porque se ven bonitas. Seducción. Entonces miren todo lo que hay alrededor de ese núcleo básico de lo que es el producto. Pero pregúntele a usted, caballero, ¿para qué compra un taladro? ¿Para qué? Para reparar la cruz de la casa. Para hacer huecos, es para lo único que sirve un taladro. Entonces, así mismo, ustedes tienen que definir ese producto, bueno, cuál es su esencia, para qué está creado, es decir, el nivel básico del producto, pero hay productos que tienen un nivel ampliado. ¿Sí? Me explico. Nosotros los caballeros nos afeitamos y lo que es la máquina de afeitar como tal nos lo regalan. ¿Dónde nos cobran? Pues cuando compra usted el repuesto. O si compra usted una lavadora, bueno, esa lavadora que tiene que tener, pues tiene que tener unos accesorios, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, y más adelante está el otro nivel, que es lo de la garantía, todo el soporte técnico. Entonces, siempre hay que mirar el proyecto desde el punto de vista del mercado, del tamaño, no el tamaño del producto, sino el tamaño de ese mercado, la localización, es decir, dónde va a estar ubicado su proyecto. ¿Cierto? El diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto, es decir, muchas veces se encuentran unos proyectos que quiebran porque de entrada colocan gerente, subgerente, gerente, subgerente, y entonces no les da. El nivel de inversión es necesario con su cronología, es decir, tengan en cuenta que siempre, como ustedes van a definir el horizonte, eso lo voy a enseñar con un dibujo en la próxima clase, donde más van a invertir es en los primeros momentos, los primeros periodos. Ahí no van a tener utilidades, ganancias. ¿Cuándo comienzan a tener utilidades o ganancias? Pues cuando ya comienzan a conocer el producto y comienzan a rotar. Y algunos tienen que hacer una identificación plena de las fuentes de financiación, ¿cierto? Me explico. Es que yo voy a presentar el proyecto al Fondo Emprender, es que el Banco Popular tiene una línea de crédito de tal cosa, o el municipio hizo tal cosa. Entonces, ahí esas fuentes de financiación hay que tenerlas claras y definir, en el caso de ustedes que van a hacer proyectos en equipos, cuál va a ser la participación de cada uno dentro del proyecto. Definición de los términos de contratación, sometimiento del proyecto si es necesario autoridades de planeación. Muchos proyectos ustedes los pueden tener claros que quieren, pero resulta suceder y pasa que cuando llegan se dan cuenta que donde lo quieren ubicar no lo pueden ubicar, porque los municipios tienen algo que llama planes de ordenamiento territorial. Entonces, que yo quería colocar mi pesebrera, porque ese era mi proyecto, una pesebrera en tal sitio, y van a ver que no lo pueden hacer porque el plan de ordenamiento territorial no les permite ubicar el proyecto. Entonces, miren, es importante aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y ambiental que permitan llegar documentos y necesidades. Esta era la imagen que quería mostrarles. Miren, una cosa, lo que propusieron los expertos. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Un columpio, ¿cierto? Pero esto fue lo especificado por el gobierno. ¿Servirá ese columpio como lo especificó el gobierno? Luego el comité de asesores propuso este fue el diseño final acordado, este fue el sistema que instalaron, pero al final las partes interesadas, ¿qué era lo que querían? Esto. Por eso hay que identificar muy bien qué es lo que se quiere con el proyecto.
Siempre en todo proyecto van a tener una triple restricción. Ahora vamos a ver que esa restricción se puede ampliar, pero siempre van a tener una triple restricción. El alcance, ¿cierto?, del proyecto va a depender del tiempo, del costo y la calidad. Pues que yo quiero hacer, mi proyecto es una clínica veterinaria, ¿cierto?, que preste estos servicios. ¿Cuánto me vale el tener esos servicios? Entonces ahí viene el costo. Es que no tengo ni 100 pesos en el bolsillo y no me alcanza, no para los 10 servicios, sino para 4 servicios. Pero es que yo puedo prestar los 4, pero los quiero de la más alta calidad. Entonces, chicos, sorpresa, la calidad, pues. Y el tiempo. Es que quiero que el proyecto esté listo y funcionando en 3 meses. Bueno, si usted lo quiere en 3 meses, el costo es tanto. Pero si lo quiero, no tengo toda la plata, entonces en 6 meses el costo es diferente. Entonces siempre yo les coloco un ejemplo mucho más sencillo para que ustedes lo entiendan, para que lo analicen en su proyecto. Ustedes quieren construir su vivienda, ¿sí? Y ustedes inicialmente dijeron una casa con 4 habitaciones y con 3 baños. Y con toda la obra blanca de lujo. Así construir su casa les vale 400 millones de pesos. Pero ¿qué sucede si no tengo ni 250 millones de pesos en mi bolsillo? Financiar los otros 150 y no aumentar el gasto. ¿Sí? O puedo decir ya no va a ser de 4 habitaciones, va a ser de 3 habitaciones y 2 baños. Entonces me cambia ¿qué? El alcance del proyecto. Pero es que quiero con los materiales de última calidad. Bueno, entonces eso ya le vale un poco más. Y la obra le puede durar 6 meses. No, pero es que yo la quiero que esté en 3 meses. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues pagar más operarios, entonces le va a valer más. Tengan en cuenta que en un proyecto siempre va a haber esa restricción. Pero también la pueden ampliar a calidad, satisfacción del cliente, riesgos, recursos, todo lo que ustedes quieran. Pueden ser restricciones dentro de su. Esto se lo voy a explicar para la segunda actividad que van a desarrollar, que se la voy a subir la siguiente semana. ¿Cuáles son esos factores de éxito de los proyectos? ¿En qué va a consistir la actividad? Yo les voy a colocar un caso y ustedes van a identificar en qué consiste el proyecto y cuáles fueron esos elementos de éxito que ustedes consideraron para ese proyecto. Cuando ustedes invierten, ustedes quieren tener unos resultados del proyecto. Resultados en cuanto a costo, en cuanto a calendario, es decir, el tiempo que se desarrolló. Yo lo planifiqué para que el proyecto estuviera listo en 10 meses y lo pude sacar en 7 meses. Luego el proyecto fue exitoso. Yo lo tenía previsto que valiera 600 millones y me valió 400 millones. O puede ser lo contrario. La parte técnica, yo lo preví de esta manera, y hice la calidad, la confianza, el mantenimiento. Todos esos son resultados esperados que yo puedo tener ahí. Pero todo proyecto va a estar sujeto a unos factores exteriores. Es decir, así como ustedes, todos estamos expuestos a unos factores internos y unos factores externos. ¿Como cuáles? La parte física, donde lo quiero hacer no me da. La parte político-legal. Hay unas normas que me impiden hacer lo que yo quiero hacer, o hay unas normas que me habilitan para lo que yo quiero hacer. La parte cultural es muy importante, chicos. ¿Por qué creen que es tan importante la parte cultural en un proyecto? Porque no todas las culturas van a aceptar de la misma manera lo que queremos brindar, los servicios que De acuerdo. Por otros factores, es decir, lo que en una cultura, incluso piensen hasta en cómo se dicen las cosas. Aquí uno dice que le gusta la pega de arroz. Y Costeño dice que le gusta el cucaro.
Y les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes harían como proyecto una venta de pañuelos en Japón? De pañuelos de tela que usamos los caballeros todavía. Porque allá hay Otra cultura. Piensen a ver si la colocarían o no la colocarían. Culturalmente no, el japonés dice que nosotros los occidentales somos cochinos, somos puercos, porque nosotros no sonamos y guardamos el pañuelo con. Y se las pongo de la siguiente manera. ¿Ustedes colocarían como proyecto una venta de neveras en Alaska? Vale, levante la mano los que dicen que sí. En Alaska se venden muy bien las neveras, no para congelar, sino para mantener los productos no congelados. Entonces, miren, esta parte cultural es supremamente importante. Hoy en día que hay proyectos que culturalmente nos toquen rompiendo ciertos mitos para poderlos que lleguen a cabo. La condición económica, que es que para mi proyecto yo tenga que traer un equipo importado y el dólar cuando hice la proyección estaba a 3.800, hoy está en 4.300, entonces esa diferencia que hizo que mi proyecto no funcionara. La infraestructura y la tecnología. Internos, la organización misma de ustedes, la dirección, los procedimientos, el comportamiento, la tecnología. Otro factor de éxito es la percepción y los objetivos de los stakeholders. ¿Qué dijimos que eran los stakeholders? Las partes personas interesadas. Entonces resulta que si la parte interesada de su papá que le dio un billete para el proyecto, pues ¿qué va a esperar? Un rendimiento, ¿cierto? El servicio del precio que ustedes están dando, la competitividad, la calidad de vida, el impacto, la comunidad, los beneficios, los recursos, los individuos, dinero, materia prima, equipo, todo eso hace parte de factores de éxito de su proyecto. Es decir, el proyecto no está suscrito solamente a lo que van a hacer, sino todo lo que hay alrededor de esa parte interna y externa del proyecto. ¿Qué tipos de proyecto encontramos? Esto es pura teoría, ahora vamos a entrar a la práctica. Ustedes lo hagan. Tenemos proyectos simples o proyectos complejos, según las procedencias de capital públicos, privados y mixtos, que eso ya lo hablamos, pero también ustedes lo pueden calificar por sector, entonces de construcción de energía, de transformación de medio ambiente, industriales, de servicios. ¿El de usted dónde estaría? De servicios. En un ámbito puede ser de ingeniería, económico, fiscales, legales, médicos, ahí están ustedes, matemáticos, artísticos, literarios, tienen lo único que hay es calificación de o tipologías, pueden ser proyectos tecnológicos, informáticos, pueden ser productivos, educativos, sociales, comunitarios, de investigación. Existe N número de clasificaciones donde pueden ubicarse. ¿Listos? El IFE les pregunta mucho esta parte. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Si de inversión o si de...? Pero todas las empresas, generalmente, pues tienen establecidos para el cumplimiento de su misión unos planes que se desarrollan a través de proyectos. Por eso, si ustedes llegan a ser empleados y quieren hacer algo, lo primero que les va a decir el gerente es: presénteme el proyecto. Si no hay proyecto, no le aflojan los recursos a uno. Y aquí están los ejemplos. Hay programas y entre los programas hay proyectos para desarrollar las empresas. Todo proyecto también tiene un ciclo de vida. Aquí no me voy a detener mucho porque ustedes esta parte no les va a afectar mucho, pero van a tener una fase inicial, una fase intermedia y una fase final cuando ya estamos ejecutando el proyecto. Pero esto sí les voy a explicar. Cuando ustedes inician a hacer un proyecto, ya han iniciado, el costo de los cambios, ¿cuándo es más alto? Pues cuando están finalizando el proyecto. ¿Listos? Y la influencia de las partes interesadas, ¿cuándo es más baja? Cuando está finalizando el proyecto. Aquí el ciclo de vida, entonces tengan en cuenta que aquí, en esta parte donde dice plan de negocios, donde estamos en la formulación y evaluación del proyecto. La relación entre los interesados, es decir, entre las partes interesadas, el ciclo de vida,
Y esta parte es la primera parte, la forma más sencilla de poder pensar en lo que es un proyecto. Que ustedes puedan especificar, ¿sí? Orientar los resultados en un tiempo definido. Y se los voy a dar en un ejemplo. Vamos a hacerlo uno más. El proyecto consiste en construir 84 apartamentos en el oriente de Neiva. ¿Se ubican? Les digo porque ahora tienen que hacerlo ustedes ahí en equipos. Lo específico, construcción de 84 apartamentos en 3 edificios en la zona oriental de la ciudad de Neiva. ¿Muy difícil? Lo medible, cada apartamento contando entre 150 y 200 metros cuadrados. El área total de construcción de los 3 edificios siendo de tantos metros cuadrados va a tener 2 piscinas, cancha de tenis y área de recreo. ¿Más claro lo que es? ¿Sí? ¿De dónde van a salir los recursos? Utilizando financiamiento de 3 fuentes. Los resultados esperados son que con un margen del 200% sobre la inversión, sobre ventas un 20% antes del intermedio, pero después de impuestos. El horizonte para la puesta en marcha del primer edificio es de 2 años, 18 meses más para la conclusión de la obra. ¿Queda claro el proyecto que es? Ahora en los equipos para llevarme van a armar un proyecto. Los equipos de 3 personas. ¿En qué consiste el proyecto? En una cita amorosa. Ustedes definen ahí. Ahí van a votar corriente. ¿Listos? Mire, si existe, aquí se los tengo. Son diferentes proyectos. Entonces vamos a reunirnos los equipos y vamos a hacer un esbozo de una cita amorosa. ¿Cómo definirán ustedes ese proyecto? Lo recojo al final. Y ahora revisamos también todas las ideas de proyectos que tenemos. Profe, ¿podemos hablar de una